Hola, buenas noches. En el marco del programa La colección a detalle, hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Avan Flores, quien impartirá la conferencia titulada Los estilos artísticos en la época prehispánica. Avan, bienvenido. Muchas gracias por tu participación con esta charla en línea, en la que abordarás una serie de obras que forman parte de la colección prehispánica del Museo Amparo para este tema que has elegido hoy. Avan Flores es licenciado en Arqueología por la ENA, maestro y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Su línea de investigación se centra en el estudio de las transformaciones, continuidades y coexistencias de la imagen indígena y occidental durante el siglo XVI. Es profesor en el Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ha impartido cursos en la ENA, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Centro Cultural Helénico y el posgrado en Historia del Arte de la UNAM. En el año 2014 obtuvo la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM. Ha colaborado en los proyectos arqueológicos de Monte Albán, Quintana Roo y Tlatelolco. En el Museo Amparo colabora desde hace varios años en el estudio de obras de la colección de arte prehispánico. Ava, nuevamente bienvenido. Damos también la bienvenida a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por el perfil de Facebook del Museo Amparo. Les recordamos que recibiremos sus preguntas a través de la sección de comentarios. Adelante, Avan, comenzamos. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, quiero agradecer a todos ustedes que me acompañan ya en esta noche y también quiero agradecer a Silvia y al Museo Amparo también la invitación para dar esta plática, que sobre todo la voy a tomar en cuenta como un primer acercamiento para entender aquello a lo que nos referimos cuando estamos estudiando el estilo artístico. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estilo? Y sobre todo, ¿cómo se puede aplicar el estilo en las obras de arte prehispánico? Y también las implicaciones que tiene emplear este término. Para ello, entonces, la plática necesariamente debe de iniciar preguntándonos y preguntándose qué es, en este caso, el estilo. Es decir, ¿a qué nos referimos cuando empleamos este término? Si ustedes son como yo, entonces cuando no sé qué significa algo, ya lo que nos permite la modernidad, entonces lo que hacemos y lo que hago yo es ir a internet y buscar estilo. Es interesante porque si buscamos esta palabra, de inmediatamente nos sale una acepción que está vinculada a este término. Y también llama la atención algo que no es un tema de esta charla, pero que vale la pena recalcar, que en esta búsqueda está sesgada un poco la visión que se da de lo que es estilo. Es decir, salen en primer lugar mujeres con una tez clara y que ostentan lo que en esta sociedad estamos vinculando con un estilo. Esta búsqueda nos está reflejando una de las acepciones que está consignando la RAE y el primera de ellas, la primera de las acepciones, es el gusto, la elegancia o la distinción de una persona o de una cosa. Y, por ejemplo, la misma RAE nos pone el ejemplo de Pepa viste con estilo. Además de ello, vinculado a la idea de estilo, está la acepción de un modo, una manera, una forma de comportamiento. Por ejemplo, podríamos decir, siguiendo el ejemplo de Pepa, que Pepa tiene o se comporta con estilo. Y es interesante porque justo esta forma vincula o crea un sesgo en la palabra, ¿no? ¿Quién tiene estilo? ¿Quién ostenta el estilo? ¿Quién tiene un buen comportamiento? Y generalmente esto está vinculado a un grupo, a una élite, y en ese sentido, un poco solamente para problematizar el término, deberíamos de preguntarnos por qué un campesino, por ejemplo, no puede tener buen estilo, o un obrero, o cualquier otra persona en ese sentido. ¿Quién dicta que algo es bueno o algo es malo y por qué se está dictando de esta manera? Realmente esta discusión terminológica está sobrepasando, va a sobrepasar mucho lo que pretendo estudiar y comunicarles en esta ponencia, pero hay algo muy importante que está vinculado al estilo en este caso, que también tiene que ver con el poder y que
también se sale un poco del tema de hoy. Otra idea que está muy vinculada al estilo, si seguimos en este caso a la RAE, es sobre todo las cosas que se hacen de una cierta forma. Es decir, los usos, las prácticas, las costumbres y la moda. Por ejemplo, un baile popular, una ceremonia, un ritual, se va a hacer de una cierta manera. Se va a hacer de una cierta forma y va a tener un cierto estilo. Si bien con esta definición nos vamos poco a poco acercando a nuestro objeto de interés, aún no es una definición que nos satisfaga de una manera completa, ya que este término sigue siendo muy amplio. Es decir, un uso, una práctica, una costumbre y una moda sobrepasan, cubren nuestro concepto de estilo. Hay otra acepción más que va a decir la RAE, que en este caso es la manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor o de un orador. En este caso, entonces, empezamos ya a acercarnos a uno de los conceptos de estilo que están vinculados en el arte. Es decir, que el estilo está vinculado a una forma de hacer que tiene características particulares en un individuo y en ese sentido, por ejemplo, podemos ir viendo estas características con una serie de artistas que son por todos conocidos. Es decir, en el caso del manierismo, de este vertiente estilística, existieron justo formas, características que empezaron a nosotros a mostrarnos cómo están vinculados ciertos artistas en una forma de desarrollo. En este caso, por ejemplo, el Greco se va a caracterizar por estos colores vivos, con contrastes violentos, con distintos puntos de vista, con una pincelada suelta y sinuosa y que van a estar contrastando con colores oscuros. Esta forma particular, este estilo que tiene el Greco, va a ser distinto a otro estilo, a otro pintor manierista, como puede ser Pontormo, que sobre todo va a tener en este caso más colores vinculados a los tonos pasteles y va a tener unos rostros típicos que, si ustedes me lo permiten, es algo con el cual yo siempre identifico a este pintor, que tiene sobre todo una forma en el rostro muy extraña, ¿no? Lo podemos ver en Jesús, lo podemos ver en este personaje que es característico de este pintor, ¿no? Es algo que nos está reflejando su estilo. Y también lo podemos ver en otro pintor manierista, características particulares en su forma de hacer, como es el caso de Parmigiano, en el cual, además de la inclusión de este lenguaje clásico, tiene algo muy característico que es la manera, que incluso le da el nombre a este cuadro, la Virgen del Cuello Largo. Esta forma tan extraña en la cual el cuello se está doblando, como si fuera un cuello parecido al de cisne, que nos identifica justo la presencia de un estilo particular. Y únicamente para no quedarme con las ganas, podemos también hablar de las características de otro pintor que me gusta mucho, que en este caso es Tintoretto, en el cual también es un pintor manierista, pero en él ya vemos sobre todo una idea y un tema que había sido muy pintado, y el mejor ejemplo que tenemos de ello es el caso de Leonardo da Vinci. Y este tema de la última cena se va a transformar en una escena que está sucediendo en una taberna sombría con una característica popular y en donde las sombras de o más bien las aureolas, la luz de las aureolas que portan los santos, va a ser lo que está creando esta luminosidad de la escena, además de estas figuras un poco etéreas que se van a crear con las líneas blancas. Entonces, el estilo o una persona tiene un estilo particular en la cual va a pintar. Pero si ustedes se lo ponen a pensar y tienen algún conocimiento de grandes artistas, la forma en la cual nosotros hacemos las cosas, las formas en las cuales una persona hace algo, no va a ser necesariamente algo que se va a mantener estable. Es decir, lo que pensamos, lo que hacemos, no fue igual hace un año, hace 2 años, hace 10 años o hace 20 años. Hemos ido cambiando la forma de hacer, de pensar, de comportarnos a lo largo de nuestro tiempo y en los artistas pasa lo mismo. Entonces, el estilo está vinculado o puede estar vinculado a una persona, pero también puede estar vinculado a un tiempo.
Igual, para poner un ejemplo muy conocido, tenemos estos distintos estilos por los cuales fue transitando Pablo Picasso. Por ejemplo, en sus primeras obras, nosotros tenemos que trabajó un estilo muy realista y sobre todo pintaba a sujetos de una manera auténtica, con colores que iban cercanos a la realidad. Al paso del tiempo, Pablo Picasso empezó poco a poco a abandonar el realismo por completo y empleó a utilizar tonalidades frías, donde dominaba el color azul, y sus temáticas empezaron a hacerse cada vez más como sombrías y melancólicas. Después de este momento pasó a un periodo que se le conoce como el periodo rosa, y esto es sobre todo porque esta tonalidad azul empezó a contrastar con tonalidades cálidas y sobre todo centraba muchas veces la atención de lo que pintaba en temáticas vinculadas al circo. De este momento, quizás pase a su momento o a un periodo de los más conocidos, a uno de los estilos más conocidos, que se le ha llamado el periodo africano, y sobre todo tiene la característica de que va a mantener la calidez del rosa, va a empezar ya a emplear la abstracción en las figuras y se va a inspirar mucho en las formas del arte africano. De ahí el nombre que se le ha dado al periodo. De esta evolución que va teniendo Pablo Picasso, va a pasar de esta forma o de este periodo africano a el periodo abstracto, al periodo cubista, y primero va a crear unas formas en las cuales sus lienzos van a ser monocromáticos, van a tener formas que se están sobreponiendo una a otra, y además se va a tener figuras que se van a plasmar con múltiples puntos de vista, y de ahí se va a pasar a un cubismo mucho más sencillo, un cubismo que se le ha llamado sintético, que se va a caracterizar por la sencillez y la policromía en sus cuadros. Es interesante esta figura de Picasso y por eso la traigo a colación, porque podemos ir viendo cómo su arte va cambiando de distintos estilos. Incluso estas obras no van a ser su producción final, sino que al paso de los años va otra vez a cambiar su arte por un estilo que se le ha llamado también neoclásico, en el cual va a volver otra vez al figurativismo sin tener el realismo de sus primeros momentos, y en sus últimos momentos de vida va a volcarse al surrealismo, y en cuadros tan característicos como el Guernica, nosotros podemos ver que se emplea ya únicamente figuras con colores grisáceos, van a existir rasgos faciales desorganizados y cuerpos retorcidos, que nos está mostrando cómo un solo artista tuvo un estilo, y este estilo además fue cambiándose a lo largo del tiempo. Entonces, recapitulando un poco, podemos ver que el estilo vinculado al arte está vinculado muchas veces a una persona y a los cambios que va teniendo esta persona. Pero si ustedes han seguido un poco la plática, hemos hablado también de términos como cubismo, hemos hablado de términos como manierismo, y esto tiene que ver con que el arte no únicamente es un fenómeno individual, sino que el artista, al formar parte de una sociedad, comparte valores, comparte rasgos, comparte ideas, comparte creencias, y esto lo va a hacer que cree producciones semejantes a las de sus contemporáneos, que es otra acepción que tiene el estilo. Por ejemplo, en este caso, en el estilo manierista, que habíamos empezado a ver al inicio de la plática, podemos ver que se van a emplear justo estos colores fuertes y brillantes, pero además, si nos acercamos a un detalle de este juicio final que pintó Miguel Ángel, podemos ver que también se encuentran esos cuerpos alargados, estas musculaturas un poco irreales, que también yo siempre me he puesto a pensar que cómo puede uno, por ejemplo, marcar de esta manera la espalda, ¿no? Es decir, qué ejercicios tendrías que hacer para que tu espalda quedara marcada de esta forma. O incluso también tenemos estas posiciones un poco teatrales en la manera en la cual se trata de representar los sentimientos, las sensaciones, las acciones, que va a ser muy característico del manierismo y de la obra de Miguel Ángel. Este estilo colectivo, esta forma de representación colectiva, nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar o a identificar que una obra pertenece a una cultura,
que una obra pertenece a un periodo, ya que cuadros manieristas van a ser distintos, por ejemplo, a otro tipo de imágenes, que aunque muchas veces va a mantener temáticas, va a mantener ideas, va a ir cambiando, como es el caso del estilo neoclásico, en el cual, si se dan cuenta, los colores han cambiado muchísimo. Ya no tenemos ese color tan vivo como anteriormente. El azul ha perdido la viveza. El amarillo se plasma este color mostaza que además a mí no me gusta mucho, pero bueno, es un color mostaza muy llamativo. El rojo también ha perdido esa brillantez y este impacto que tiene. Y también esta forma tan sugestiva que tenían las figuras con su movimiento, se van a contener, van a ser más rígidas y nos está mostrando otra cultura, otra civilización, nos está mostrando otra forma de pensar que está vinculado a las creaciones que se está generando. Entonces, estas distintas formas y acepciones que tiene el estilo, podemos nosotros resumirlas en una idea y un concepto que creó un investigador muy reconocido que es Meyer Shapiro, que escribió sobre todo en la década de los 40, aunque aquí la referencia que traigo es de 1994, que él decía que el estilo sobre todo es la forma constante que se da en el arte de un individuo o de un grupo. Entonces ya tenemos que el estilo no es si está hecho con buen o mal gusto, ¿no? No implica un comportamiento como tal. Implica, en este caso, para el arte, una forma constante en un individuo, en un periodo del tiempo de este individuo o en un grupo. Con esta definición, entonces, nuestro siguiente paso es preguntarnos cómo se ha empleado, cuál es esta función que tiene el término estilo en el arte prehispánico. Si ustedes tienen una idea de la arqueología, han visitado Teotihuacán, la zona maya, Galván, Caxtla, Xochicalco o alguna de estas zonas arqueológicas, recordarán y habrán visto que generalmente en la arqueología un elemento que es muy difícil de acercarnos es el caso del individuo. Es el caso de estas acciones, creaciones, pensamientos personales. Todo esto nos está completamente vedado como arqueólogos. Es decir, no podemos acercarnos a lo que pensaba, por ejemplo, un rey olmeca o a lo que sentía, en este caso, un artesano mexica. Toda esa cuestión más individual, más personal, no podemos acceder nosotros. Y por tanto, una parte de esta definición que hemos hablado es muy ajena para la parte arqueológica. Es decir, cómo pinta un individuo o, sobre todo, cómo va cambiando el arte de una persona, arqueológicamente no lo podemos saber. Pero en cambio, sí podemos nosotros abocarnos a esta otra parte que es más social. Es decir, a esta parte que Shapiro comentaba como la forma constante. ¿De qué nos sirve conocer esta forma constante? Pues nos permite definir distintos momentos del desarrollo de una sociedad, nos permite definir distintos grupos y quizás uno de estos mejores ejemplos en los cuales se ha definido esta forma constante es con el estilo que se conoce como Mixteca Puebla. El estilo Mixteca Puebla logró ser definido debido a un conjunto de obras que existían que tenían características parecidas, que tenían una forma constante y en un trabajo un poco, pues muy particular, muy cuidadoso, se trató de ver cuáles eran esas características que compartían, cómo era este estilo. Y en ese sentido, sobre todo, se empezó a ver que, en primer lugar, el estilo Mixteca Puebla se va a caracterizar por un espacio indefinido. Es decir, generalmente el espacio en el cual están las figuras se encuentra vacío, no hay una línea de horizonte, no hay algo que nos permita saber en dónde están asentadas, como lo podemos ver en esta lámina del Códice Nutal, en la cual se trata de una guerra que pensaban los mixtecos que tuvieron contra gentes o contra personas que estaban hechas de piedra, que están representadas por estos personajes que vemos aquí con bandas de colores y con estos chipotitos que están representando la piedra.
Si nosotros vemos esta imagen, además del fondo indefinido, nos empieza a llamar la atención otro elemento. Uno de ellos es la presencia de una línea negra, gruesa, que no tiene una variación ni en su grosor ni en su tonalidad, como lo podemos ver también en una de las imágenes quizás más características de esta tradición, como es la presencia en la lámina 56 del Códice Borgia de Mictlantecutli y de Hécatl, y podemos ver justo esta línea negra que está creando pequeños módulos de color, pequeñas formas que están componiendo la figura en general. Si hablamos de la figura y si hablamos también de estas características que crean el estilo de la Mixteca Puebla, y si regresamos un segundo a la lámina del Códice Nutal, algo que seguramente a ustedes les está llamando la atención al ver esta imagen es cómo se está representando la figura humana. Es decir, la figura humana no tiene esta forma de representación que estamos muy acostumbrados en las culturas occidentales, sino que parecen algo que está más cercano a nuestra concepción de caricatura. Y eso tiene que ver sobre todo por cómo se está creando el cuerpo humano, que es parte de esta forma estilística. El cuerpo humano generalmente se va a representar con la cabeza de perfil. Vamos a tener también que la oreja va a tener un corte como si fuera de un hongo y se está colocando en la oreja. Vamos a tener que es un cuerpo, si se dan cuenta, con una proporción muy extraña, porque no tiene las 7.5 u 8 cabezas que estamos acostumbrados en nuestro mundo, sino que algunas representaciones llegan a las 2,5 cabezas y otras incluso, por más grandes que sean, llegarán a las 4 o 5 cabezas. Es decir, tiene una proporción particular en cómo se representa el cuerpo humano en esta tradición. Además de ello, tenemos que el torso se va a representar de frente. El torso no tiene la importancia que en otras culturas se va o en otros estilos va a tener. Lo vemos pequeño y solamente se remarcan las joyas o se remarcan los atributos que le están dando identidad a este personaje. Y algo también muy característico es cómo se están representando las extremidades. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tiene una mano derecha que está extendida, pero la mano izquierda, que debería de verse únicamente la parte, digamos, de la mano, la parte externa, no ocurre de esta manera, sino que se ven los dedos, pero el pulgar de los dedos está en la parte de arriba. Es decir, lo que se hizo para hacer evidente que estaba agarrando algo fue colocar en este caso 2 manos derechas, es decir, no importa la lateralidad de las figuras. Entonces, tenemos en este sentido que además de un manejo particular de las escalas, como se puede ver en el códice Feyerabad-Mayer en la lámina 5, en la cual se representa a Tonatiuh como el dios del sol, pero en su aspecto joven, y las ofrendas que se le tienen que dar. Entonces hay una serie de características que tiene este estilo. La línea, el color, la proporción, las figuras, que nos van a estar creando una forma constante, que es lo que sí podemos ver en el arte prehispánico. Otro elemento muy importante que tiene que ver con el estilo en el arte prehispánico es el espacio. Es decir, nosotros podemos ver cómo muchas veces en el arte existen formas, existen estilos que se van a desplegar ampliamente. Uno de los casos más bonitos que existe, y un poco siguiendo la definición que acabábamos de hacer del estilo Mixteca Puebla, pues justo se da en esta tradición que no únicamente se va a encontrar en soportes como los códices, sino lo encontramos en pintura mural, como veremos más adelante, en escultura, en talla de madera e incluso en cerámica. Aquí vemos un repertorio que se está repitiendo de signos, de símbolos y de iconografía. Por ejemplo, podemos ver la presencia del cráneo de perfil, los escudos, las manos cortadas, los cuchillos de pedernal, que esto, por ejemplo, también se encuentra en una copa muy bonita de la tradición mixteca Puebla que se resguarda en el Museo Amparo,
en tonalidades blancas y negras. Este tipo de cerámica que se desarrolló en el centro de México también se va a encontrar en el área maya e incluso en zonas de Nayarit con la tradición Aztatlán. Encontramos que se está empleando esta forma de representación, este estilo, pero aplicado a conceptos propios. Entonces podemos ver una tradición que no únicamente está centrada en, como su nombre lo dice, la zona de Oaxaca, la Mixteca y la zona poblada, sino que trasciende de este lugar. Además de esto, si bien es un caso muy particular la Mixteca Puebla con esta gran distribución espacial, encontramos muchas veces estilos que no tienen esta distribución tan grande. Y ocurre muchas veces que puede existir en un mismo momento y en una misma región distintos estilos. Quizá el caso más bonito, más interesante y que aún nos falta entender, estudiar y más a fondo como ocurre en otros lugares es el caso de Occidente. Occidente se va a caracterizar porque en una pequeña, relativamente, región o en un espacio territorial restringido, van a estar conviviendo al mismo tiempo distintas formas de hacer las cosas, van a estar conviviendo distintos estilos. En algunos, como es el caso de esta mujer sentada de Xochipala, Guerrero, podemos ver un fuerte trabajo y una fuerte expresividad por medio del pastillaje, con lo cual se crea el peinado, con lo cual se crean las cejas, la nariz, la boca o incluso la falda. Y esto que es contemporáneo a el estilo Lagunillas que están viendo ustedes a los lados, esta mujer anciana con decoración corporal, va a tener rasgos completamente distintos. En este caso, esta figura, que también se le conoce como chinesco, podemos ver una actitud un poco más meditativa. Y sobre todo, podemos ver esta extensa decoración que tiene en la cabeza, que tiene también en el pecho, que nos está mostrando dos estilos que están conviviendo al mismo tiempo. Podemos seguir viendo ejemplos de Occidente. Por ejemplo, en algunas ocasiones, la manera en la cual se va a representar la mujer también va a ser muy distinta. En el caso de la figura San Sebastián Rojo de Nayarit, nosotros podemos ver estos cuerpos desproporcionados con unos brazos delgaditos, muy cortos, y en cambio con unas piernas grandes, corpulentas, que incluso están mostrando una preeminencia o una monumentalidad de la figura. Y en cambio, si nosotros vemos esta mujer en actitud solemne que se encuentra en el Museo Amparo, nosotros podemos ver un mayor naturalismo y un mayor realismo, una preocupación por representar el ajuar o por representar estos elementos que tiene la persona en los brazos, que tiene también en el cuello y que tiene también en la parte de las orejas, mostrándonos justo esta forma distinta en la cual se está creando una u otra pieza e incluso algo que podríamos pensar que tiene una mayor semejanza, como es la representación del poder o como es la representación del gobernante, también va a tener variantes. Y esto se puede ver en estas dos piezas que están resguardadas por el Museo Amparo, que representan las dos a gobernantes, que están también las dos producidas en Occidente, pero que van a cambiar en el barro con el cual se hace, la manera en la cual se va a representar el poder, si bien las dos están sentadas. Una de ellas va a tener estos pequeños pastillajes de circulitos que se van a colocar en el brazo, mientras que la otra, toda esta parte del atuendo que implica el poder, se va a encontrar esgrafiado y además con este collar de conchas que le da un carácter distinto. Entonces, un poco recapitulando lo del arte prehispánico, el estilo puede ayudarnos a caracterizar una producción. Esta caracterización puede tener distintas distribuciones espacialmente. En ocasiones puede ser muy extensa y en otras ocasiones puede ser muy restringida. Y estas mismas escalas que se manejan en el espacio, una gran escala y una escala más reducida, se va a encontrar en una cuestión temporal. Es decir, el estilo también va a implicar distintos tiempos, distintos momentos. En ocasiones van a ver, como ocurre, como lo vimos en el caso de Picasso, en el cual fue cambiando su obra en distintos momentos.
En ocasiones las sociedades también van a ir cambiando sus estilos a lo largo del tiempo. Uno de los ejemplos más interesantes y que tenemos además muy bien documentados por la cantidad de obras que tenemos de esta ciudad es el caso de Teotihuacán. En Teotihuacán, gracias a la pintura mural, gracias a la gran cantidad de ejemplos que tenemos, podemos ir notando este cambio estilístico que se está dando. Por ejemplo, en un momento entre el 0 y el 250, en este periodo que se le ha llamado arqueológicamente el Zacuali Micaotli, sabemos que Teotihuacán estaba empezando a crecer. Y como esta ciudad que estaba empezando a crecer, empezó a pintar un tipo de obras muy particulares, en las cuales generalmente se representan a animales que representan las fuerzas de la naturaleza, como es esta águila que estamos viendo, que tiene el ala extendida, está dejando caer grandes gotas y está surgiendo una planta. También los colores empleados son muy interesantes porque tenemos este color amarillo, tenemos el rojo hecho de minio, un color negro, tenemos también un tono verde que va a crear un mural característico. En este momento tenemos un Teotihuacán que está empezando a cobrar poder y para imaginarnos cómo era la ciudad en este momento de Teotihuacán, la pirámide de la luna era un basamento pequeño, la pirámide del sol también era un basamento pequeño y la mayor pirámide que existía era la de Quetzalcóatl, era el punto central de esta ciudad. Al paso de los tiempos, en Teotihuacán se cambió el estilo. Y en este caso, sobre todo, todos los murales o la gran mayoría de los murales empezaron a plasmarse únicamente en color rojo. Empezó también poco a poco a surgir la figura humana y empezaron también a representarse de una manera más clara los dioses, como es el caso de este fragmento de pintura mural que se encuentra en el Museo Amparo, que representa a Tlaloc y que está hecho en este periodo de Tlamimilolpa, que es entre el 250 y el 400 después de Cristo. Es en este momento cuando se tapa la pirámide de Quetzalcóatl, se construye la gran pirámide del Sol y Teotihuacán empieza con un poder sin igual. Y justo en este momento las figuras estaban en color de rojo y como les comentaba, se hace este Tlaloc, que es muy bonito además, porque si se dan cuenta, trae una olla cargando de donde está brotando el agua, trae también un cetro con forma de serpiente que se va curveando y recuerda mucho esta idea que se tenía de los tlaloques, ¿no? Sobre todo ya para tiempos posteriores con los mexicas, en los cuales se decía que la lluvia era creada por medio de los tlaloques, quienes tenían una olla con agua, quienes tenían un cetro de serpiente, y entonces la manera en la cual hacían llover era que vaciaban esta agua, como está ocurriendo en la imagen, en ocasiones rompían la olla, que era lo que se escuchaba en este caso como el sonido del trueno, dejaban caer su bastón, que era el relámpago, y entonces podemos ver quizá, ¿no? Esta es una idea de los mexicas, pero aquí vemos un acercamiento a estas formas que se están creando y después del 450 empezó a surgir otra vez el colorido en Teotihuacán. Por ejemplo, en el periodo Xalolpan, que va del 450 al 700 después de Cristo, es decir, cuando ya se da, en este caso, este periodo final en Teotihuacán, recordemos que la fecha de colapso de Teotihuacán es entre el 650, 700, años antes, años después, y en este momento entonces vuelve otra vez a aparecer el color, vuelve a aparecer las figuras representando distintas escenas. Y un caso muy bonito que también se encuentra en el Museo Amparo es esta escena de lucha o danza entre dioses, que además de ello, además de este mural, existen muchos otros ejemplos. Quizá uno de los más conocidos sea justo el mural de El Tlalocan o el Paraíso de Tlaloc, en el cual podemos volver a ver este fondo rojo. Podemos volver a ver estas pequeñas figuras que están haciendo distintas actividades, que están haciendo distintas escenas, y podemos ver cómo estilísticamente esta figura es distinta a la que habíamos visto en el periodo entre el 250 y 400, donde abunda el color rojo, o en los primeros murales. Solamente quiero llamar la atención de esta figura de aquí, que le han llamado o le han puesto el político,
porque si se dan cuenta, tiene una vírgula de la palabra, pero, es decir, está hablando, pero no solamente tiene una, sino que de esta vírgula sale otra, de esta sale otra, de esta sale otra y de esta sale otra. Es decir, literalmente está haciendo un gigantesco discurso, está diciendo una gran, está diciendo muchas palabras y de ahí que se le haya puesto este nombre. Entonces, el estilo nos puede marcar escalas espaciales y nos puede marcar escalas temporales. Nos puede marcar los cambios que están habiendo en una sociedad, pero también nos puede marcar muchas veces una continuidad de larga duración, a lo cual se le conoce como tradición. Es decir, una tradición básicamente hace referencia a un legado, a una serie de conceptos o ideas que se van transmitiendo de generación en generación. Y justo una de las tradiciones más claras que tenemos nosotros en el arte prehispánico, un estilo que perdura de una cultura a otra, es el caso de la Mixteca Puebla. El caso de la Mixteca Puebla, como lo comentábamos, tiene un gran desarrollo espacial. Y lo sabemos porque podemos encontrar imágenes como es esta, que se encuentra en Tlaxcala, en el sitio de Ocotelulco. Podemos encontrar en la zona maya, con otros colores, pero con la misma forma de representación, como es el caso de esta pintura que se encuentra en Tulum, Quintana Roo, y podemos encontrarla también en el caso de Tehuacán, en Puebla. En el caso de este espacio que se llama el mural de los chimalis, y justo es porque están representándose en esta parte chimalis o escudos que representan a los grupos que están componiendo, en este caso a Tehuacán. Entonces, hay una imagen que se está encontrando en un periodo de tiempo concreto. Pero esta imagen trasciende este periodo, que es el periodo posclásico tardío, y encontramos imágenes parecidas en el posclásico temprano, es decir, entre el 1000 y el 1200, como es el caso de la pintura mural de Tamuín en San Luis Potosí, donde vemos una forma de expresión en la línea, donde vemos una proporción, una manera de representar, y quizás incluso una de las más claras imágenes se encuentre en la región de Oaxaca, en este caso en la tumba 1 del barrio del Rosario, donde ustedes pueden darse cuenta cómo estos cráneos que se distinguen aquí son prácticamente idénticos a los que podríamos encontrar entre los mexicas en una cerámica o en una pintura mural. Es decir, es una forma de plasmar que no se constriñe únicamente a un periodo, sino que este va a desarrollarse en un espacio temporal mucho más largo. La idea de la tradición también tiene algunos problemas, ya que en este caso un investigador muy prolífero y que tuvo muchos aportes a las ciencias sociales y a las ciencias históricas, que es Eric Hobsbawm, él comentó que la tradición también puede ser inventada. Es decir, que muchos pueblos ostentan una tradición antigua, pero que realmente ha sido forjada recientemente. Y a menudo esta creación de la tradición es respuesta a una nueva situación o a un tiempo de crisis. Entonces, en ese sentido, cuando se enfrentan a este tiempo de crisis, las sociedades o algunos grupos tienden a rescatar un bagaje simbólico y tratan sobre todo de obtener una legitimidad de ese pasado glorioso muchas veces. Si ustedes se ponen a pensar en estas palabras, pues muchos de los elementos que tenemos en nuestra sociedad pueden estar vinculados a estas invenciones de la tradición. E incluso muchas veces esta invención se puede emplear para comprender el uso ideológico del pasado, los usos políticos que tiene la memoria y sobre todo esta idea de conmemorar lo que está creado. ¿Por qué es importante? Porque esta invención de una tradición la encontramos también en el arte prehispánico. Hay muchos ejemplos de ella, pero quizás me voy a centrar a uno que es particularmente interesante, que es la tradición
mezcala. Sabemos que es una tradición estilística porque sus primeros momentos de creación, las primeras piezas del estilo mezcala, están fechadas en el 700 antes de Cristo. Es decir, tienen una gran longevidad, ya que su momento más fuerte de producción fue entre el 700 después de Cristo y el año 1000 después de Cristo. Es decir, tuvo un momento de auge fundamental esta producción estilística, que además se va a mantener con características muy semejantes que están vinculadas a la abstracción. Es decir, en este caso, el arte va a tener como característica la forma de representación que van a ser muy esquemáticas. En el caso de los ojos, muchas veces se van a colocar únicamente unas rayas horizontales. La nariz se va a resolver con un desgaste a cada uno de los lados, dejando una forma mucho más alargada, vertical, y la misma boca también se va a crear únicamente con un desgaste. La parte del torso va a ser cuadrado, no hay una clara distinción muchas veces entre las manos, entre los brazos, entre el pecho, aunque de haberlo, se van a marcar con unas líneas incisas en esta zona, y vamos a encontrar también la representación de los brazos que se encuentran doblados en la parte del abdomen. Y quizá una de las formas más expresivas, más interesantes, es en los pies, porque en los pies literalmente se van a crear con un desgaste en la parte central, creando el derecho del izquierdo, y con esto se va a crear la idea del cuerpo humano. Un cuerpo humano muy simplificado, un cuerpo humano muy esquemático, que se abstrae la forma de la realidad a únicamente líneas, y que lo podemos ver en distintas representaciones. Por ejemplo, se encuentran también en máscaras, todas estas piezas en el Museo Amparo, que esta máscara incluso tiene un tocado de pez en la parte superior. Se pueden ver en los animales, que también únicamente con pequeños desgastes en la parte superior e inferior se va a crear la figura, en este caso la figurilla zoomorfa, que se va a crear un desgaste en el lado izquierdo y en el lado derecho, y con ello se crea la parte del lomo, y en la parte de abajo se desgasta la zona de la cola, un pequeño desgaste para crear las piernas, y otro genera en el cuello, la cabeza, que además se marca la boca y los ojos. Es decir, con pequeñas líneas se crea la figura, e incluso también se van a tener representaciones de templos. En este caso, que igual va a ser muy esquemático, con líneas se crea toda la figura. ¿Por qué es una invención de la tradición? Porque realmente estas piezas están muy vinculadas a un lugar particular de Guerrero, aunque seguramente en el 700 después de Cristo y en el año 1000 va a tener una mayor aceptación por los grupos de élite de Mesoamérica y van a ser buscadas por ellos. Pero nosotros encontramos muchas veces que estas piezas también se van a encontrar en las ofrendas del Templo Mayor. Es decir, si la cultura mezcala dejó de tener una producción intensa cerca del año 1000, y muchas de esas ofrendas empezaron a realizarse ya cuando los mexicas están teniendo un fuerte poder en este periodo que muchas veces se le llama de imperial, es decir, cuando ya se sueltan del yugo de Azcapotzalco y empiezan a ser el pueblo dominante, entonces implica que hay 400 años de diferencia, y además grandes trabajos que se han hecho en estas piezas, sobre todo los de Emiliano Melgar, nos han mostrado que no son hechas en Guerrero, que no son objetos que se están recuperando del pasado, sino son objetos que los mismos mexicas están creando, y por tanto se está creando, se está inventando una tradición. Y si ustedes recuerdan un poco de lo que sabemos acerca de los mexicas, pues no es la única invención que se hace. Recuperan y crean también objetos de Teotihuacán. Es decir, están buscando una legitimidad, este pueblo, por medio de la recuperación y por medio de la invención de las tradiciones, que podemos justo ver por medio del estudio de los estilos. Quizá uno de los problemas que es más complicado resolver en este momento, y con el nivel de conocimiento que tenemos, con las herramientas metodológicas que poseemos, es la idea de los talleres
y de las escuelas. En ese sentido, es complicado, sobre todo porque sabemos que muchas veces el estilo se va a replicar o se va a difundir por medio de talleres y escuelas. Es decir, hay personas concretas que hacen el estilo y que enseñan a las siguientes generaciones a realizarlo. En este caso, el término escuela en el campo artístico va a hacer referencia principalmente a un grupo de artistas que viven en un tiempo, que viven en un espacio determinado y que esto hace que por lo general compartan elementos de tipo social, económico, político, cultural, que va a caracterizar el medio donde viven y que por tanto esto va también a desarrollar un arte particular que va a tener características particulares. Es interesante porque entonces que nosotros podamos con el material arqueológico a existir, a comprender el desarrollo de estos talleres y escuelas, como les comentaba, es por demás complicado. Pero sabemos que existieron. ¿Por qué sabemos que existieron? Porque justo nos han quedado vestigios de estos talleres, vestigios de esos lugares en los cuales se producían las formas. Por ejemplo, tenemos los moldes que se ocupaban para hacer las figurillas, en este caso de una mujer en la zona maya, en la región de Tabasco, en este caso un pez maya que se encuentra en Guatemala, con el cual entonces se colocaba el barro ahí, se ejercía presión para que de esta forma surgiera la figurilla. No únicamente tenemos los moldes, sino también tenemos incluso los mismos sellos que podían crear los moldes. En este caso, nosotros tenemos, o se tiene en el Museo Amparo, este sello para molde de una figurilla, que es muy interesante, no te digo la foto, pero por atrás justo tiene la espiga en la cual se está agarrando para ejercer presión en el molde y para luego de ahí repetir una y otra vez la figurilla. Y también tenemos otra figurilla de Caminal Juyú, que es muy bonita porque si se dan cuenta ustedes, estas características tan típicas del arte maya, en la manera en la cual se representa el cuerpo, el rostro, se van a acompañar de que esta persona tiene en sus brazos un pequeño animalito como un perrito que está cargando, que incluso parece ser que se está moviendo mucho por la forma en la cual tiene las piernas, que nos da cuenta de esta reproducción de figurillas que se hacía una y otra y otra y otra vez, y que además era compartido por distintos artistas que creaban escuelas en su tiempo. Aunque, como lo comento, esto es aún un tema por estudiar, por desarrollar, que tiene como reto la arqueología y los estudios artísticos prehispánicos. También es interesante porque esto ha llevado un poco a problematizar cómo podemos nosotros acercarnos no únicamente a esta colectividad que crea una obra, sino justo a esto que parece escapársenos de las manos, que es la labor individual. Y uno de los estudios que empieza a abrir un camino particular en la manera en la cual nosotros podemos entender este desarrollo, se va a dar en la pintura mural, sobre todo en el mural de la batalla, en el cual está Claudia Brietman. Va a tratar de identificar cuántas manos fueron las que participaron en la elaboración del mural, es decir, cómo estaba compuesto este taller, por llamarle de alguna forma, que realizó esta imagen y si esta imagen tiene además relaciones y vínculos con otras de las imágenes que están hechas en Tlaxcala. Este caso es un caso único, es un caso muy interesante, ya que nos lleva un poco de la mano con un mural sin igual, que tiene una dimensión muy grande y que permite ver estos trabajos individuales, pero también abre la puerta a repensar otras creaciones, por ejemplo, Bonampak, por ejemplo, también los murales mayas, e incluso también repensar la misma trabajo que se puede ver en la cerámica, quizás en la piedra, es decir, tratar de identificar cuántas personas trabajaban en la elaboración de la piedra del sol o del calendario azteca, en la Coatlicue, es decir, qué herramientas podemos nosotros tener para acercarnos a este tema. Con ello entonces, otra vez recapitulando lo que hemos comentado, el estilo al cual podemos acercarnos,
generalmente, está vinculado a lo social. Esto social va a tener escalas distintas, temporales y también espaciales, que nos van a mostrar un desarrollo particular. Y esto, cuando hablamos de espacio, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de personas, lleva innegablemente a una pregunta que nos hemos hecho a lo largo del tiempo, desde que se empezó a ocupar este tipo de artefactos y este tipo de obras para hablar acerca de una sociedad, que es si nosotros podemos decir que el estilo es igual, es sinónimo a el término de cultura. Esta pregunta, sobre todo, fue desarrollada y fue tratada de responder por Beatriz de la Fuente en muchos de sus trabajos, que se convirtió en un eje en su pensamiento. Es decir, si el estilo que se veía en una pieza, por ejemplo, en una pieza olmeca, estaba reflejando una misma cultura. Y sobre todo porque en aquel momento era algo común, ¿no? Es decir, se veían representaciones que tenían un estilo parecido, un estilo olmeca, como es el caso del Señor de las Limas en Veracruz, o como es el caso de esta preciosa pieza de este hombre en actitud reflexiva que se encuentra en el Museo Amparo. Entonces tenemos dos piezas que provienen de dos lugares distintos. Temporales podría ser semejante, con la gran discrepancia de que aún no podemos afinar esta cronología de manera más puntual. Y en ese sentido, entonces, si son semejantes estas representaciones, está implicando que estamos ante una misma cultura, y en ese sentido, Beatriz de la Fuente fue muy categórica al decir que no. Es decir, estilo no es igual a cultura. Son dos formas distintas, son dos maneras de desarrollarse que van muchas veces paralelas, pero que otras veces cada una abarca o adquiere distinto, toma distintos caminos. Cuando hablamos de estilo, estamos viendo algo que muchas veces abarca muchas culturas y otras veces una misma cultura está teniendo distintos estilos. Es decir, este término, esta categoría, tiene su propia vida, tiene su propia forma de estudio, tiene sus propios elementos que nos pueden hablar, pero que no tiene que identificarse con otro tipo de categorías, en este caso de cultura. Y quizá el mejor ejemplo para poder ver esta idea se encuentra en el mismo Tlatilco, en el cual, mientras se encontraba este tipo de figurillas, esta vasija del acróbata con una característica plenamente maya y con un entierro que seguramente está muy vinculado a una élite, teníamos también a la par de su desarrollo estas figuras que son mucho más sencillas, que nos hablan también de un arte más aldeano, de un arte mucho más cotidiano, en el cual se busca representar algo completamente distinto. Este rostro tan característico del olmeca desaparece. Ya tenemos imágenes mucho más sencillas, mucho más amables, mucho más afables. Lo podemos ver, por ejemplo, con las incisiones que se crean para generar la boca, los ojos, el pastillaje de la nariz, la actitud como más cotidiana que se tiene, llevándose esta mujer los brazos a la parte del vientre, esta preocupación que existe por representar las caderas, que nos está mostrando otras ideas que existe en un mismo lugar, en el mismo Tlatilco, de estas formas olmecas. Y esto, si nos lo ponemos a pensar, pues no es tan extraño. Si lo ponemos a ver en nuestra propia sociedad, pues podemos ver que en la misma Ciudad de México, o en el mismo México, o en cualquier lugar, no únicamente tenemos una forma de representación, sino que muchas veces conviven distintas maneras, distintas formas que van a generar identidades particulares. Simplemente pongamos a pensar en cómo nos vestimos, ¿no? La ropa que escuchamos, las imágenes que nos gustan. Es decir, esto nos va a llevar a distintas formas que están conviviendo y que incluso esto lleva también a problematizar y que se ha hecho en las últimas décadas la idea de cultura. Es decir, existe la idea de una cultura como tal,
Existe la idea de una cultura mexicana con una serie de rasgos característicos que era común, sobre todo a inicios del siglo XX, es decir, ¿cómo era lo mexicano? Pues los mexicanos ocupamos sombrero, ¿no? Vestimos a caballo, ocupamos, tomamos tequila, escuchamos mariachi, no sé cuántas formas, estereotipos más. Existen realmente estas culturas y deberíamos de pensar qué tantos de nosotros, pues no sé, nos gusta el mariachi, ¿no? O tomamos tequila, o algo peor, ¿no? Sabemos montar a caballo, que eso yo, bueno, cuando menos yo no lo sé, supongo que me caería de un caballo. Y entonces, ¿qué tanto convivimos con estas características homogéneas de cultura? ¿O qué más tenemos de algo que se ha ido posicionando cada vez más fuerte como un concepto de identidad? Es decir, hay identidades locales, hay identidades particulares. Esas identidades también puede ser que vayan a expresar un estilo particular. Y en esa forma, entonces, podemos concluir que el estilo es un concepto útil y que tiene además una gran historia detrás. Es decir, es uno de estos conceptos que la historia del arte acuñó y que ha servido muy bien para explicar desarrollos, para ir generando una serie de metodologías y de principios que nos ayuden a entender nuestro objeto de estudio, que es el arte. Y este término, este concepto, es útil siempre y cuando se ha definido su empleo, a qué nos referimos con él y sobre todo no se confunda o no se equipare con otras categorías, las cuales además, como lo acabamos de ver con el concepto cultura, también están en la actualidad en revisión. Entonces, el estilo en el arte prehispánico es un estilo dinámico, es un estilo que tiene distintas escalas, es un estilo o es un término también que es cambiante, que no está ya definido, sino que las siguientes investigaciones nos van a ir ayudando a entender mejor este desarrollo y un desarrollo que antes de verse de una manera generalizada, social, con culturas inamovibles que siguen existiendo con el paso de los años, debería de verse como algo grupal, como algo identitario y además de ello, el estilo es algo que principalmente nos permite caracterizar una representación. Es decir, esto es diferente artísticamente a esto. Esta figurilla chinesca es distinta a una figurilla mexica o a una figurilla tipo mezcala, pero eso sí es el primer paso para entender cómo las personas pensaron, cómo era su cultura, cómo era su identidad, cómo era su forma de ver el mundo, que ese es otro paso más en el estudio del arte prehispánico. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aban. Vamos a pedir si alguien tiene alguna pregunta o comentario que lo compartan a través de la sección de comentarios de Facebook Live para que a su vez te lo hagamos llegar a ti. Muchas Tenemos gracias. ya en este momento algunos comentarios que voy a compartir contigo. Luis Nava Escobedo te manda saludos desde Guatemala. Gracias. Cecilia Martínez Ruiz también. Buenas tardes y saludos al doctor Aban Flores. Y Marta Rosa Moreno también dice, qué interesante. Rosalía Leonor Malpica, muchas gracias. Tenemos una primera pregunta. Bueno, Emanuel López te dice, gracias por la conferencia. Y nos preguntan entonces que si dentro de una tradición puede haber diferentes estilos. Pues generalmente, por ejemplo, con la Mixteca Puebla, hablamos de una tradición estilística, ¿no? Es decir, de un estilo que va teniendo un desarrollo temporal más amplio. En ese sentido también es a qué nos estamos refiriendo con tradición, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, justo la Mixteca Puebla se hace la definición o sobre todo se trata de especificar que es una tradición estilística, pero hay tradiciones de distintas características, ¿no? Hay tradiciones en rituales, lo podemos ver en conceptos, ideas, acciones, ¿no? Entonces, estas tradiciones o estos conceptos o estas ideas que se van repitiendo de generación en generación, pues pueden también estar incluyendo distintos estilos. En este caso, al igual que
como ocurre o como les comentaba con la parte del estilo, es decir, se tiene que definir o se tiene sobre todo que especificar a qué estamos hablando de una tradición. Por ejemplo, hay tradiciones que tienen un gran desarrollo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la manera de sembrar, ¿no? Que muchos grupos siguen teniendo y que sobre todo era aún mucho más común en inicios del siglo XX, en el cual pues se ocupaba la COA, ¿no? Había una forma de actitudes, de formas de poner la semilla, es decir, que nos hablaban de un saber, de una forma de desarrollarse que no estaba limitado únicamente al siglo XX, al siglo XIX, sino que se remontaba mucho más atrás, ¿no? Que se remontaba siglos atrás o incluso milenios atrás. Podemos pensar en otras tradiciones que van siendo reconfiguradas, ¿no? O podemos pensar en estas invenciones de las tradiciones. Un caso muy interesante es, por ejemplo, el Día de Muertos, en el cual justo, aunque existen formas de desarrollo en la época novohispana, en el siglo XIX, realmente la manera en la cual la celebramos, ¿no? Está empezada a crear en el siglo XX y que incluso continúa siendo reinventada. La manera en la cual se celebraba el Día de Muertos hace 10 años al día de hoy, pues ha sido transformada por películas, por grupos, por distintas formas que van creando y recreando estas formas. Entonces, justo la idea de la tradición va a depender mucho de a qué nos hagamos o a qué nos refiramos con ella. Y justo en el caso del estilo, puede haber una tradición estilística o en una tradición de creencias, de ideas, de actitudes, pueden estar confluyendo distintos estilos. Muchas gracias. Catalina Barrientos dice, muy interesante, muchas gracias. Claudia Marín, saludos, Aban, gracias por profundizar en esta región cultural con piezas tan interesantes y llenas de significado. Con respecto a la cultura teotihuacana, lo que comentabas en relación al estilo, ¿lo puedes, por favor, compartir nuevamente, Aban? Sí, justo en el caso de, bueno, otra vez, el estilo, en el caso del estilo teotihuacano, ¿no? Va a tener también distintas formas de expresión, ¿no? Es decir, los desarrollos que el arte va a estar manifestando van a ser distintos según sea el tipo de soporte que estemos investigando. Es decir, no va a ser exactamente el mismo desarrollo que tenga la cerámica, al que tenga la escultura, al que tenga la arquitectura o al que tenga la pintura. A veces, cuando somos muy afortunados, ¿no? Y cuando pues, corremos con suerte, puede ser que estos estilos sí vayan corriendo a la par, ¿no? Y entonces se crean trabajos grandiosos y se crean realmente investigaciones muy bonitas, pero generalmente ocurre que tenemos distintas formas, distintos caminos que van corriendo de manera distinta y que nos están reflejando formas particulares de desarrollo. En el caso de la pintura mural teotihuacana, es muy interesante, sobre todo porque es de los pocos lugares o de las pocas zonas arqueológicas en México que cuentan con una gran cantidad de obra. Es decir, pocos lugares como Teotihuacán tienen la cantidad de murales, además la cantidad de murales en su sitio o en colecciones, que nos permiten sobre todo ir reconstruyendo este proceso de desarrollo. En ese sentido, entonces, sabemos que Teotihuacán sobre todo tuvo un momento como de auge, aunque no fue su momento en el cual empezó su desarrollo, desde el año 0 aproximadamente hasta el año 650, 700, que fue cuando se dio el colapso de Teotihuacán. Hay que tener en cuenta que aunque Teotihuacán haya colapsado, no implica esto que haya sido el momento en el cual Teotihuacán haya desaparecido. Es decir, hubo una reducción en su población alarmante, es decir, prácticamente se redujo en un 10-15% la población teotihuacana, pero aún así Teotihuacán seguía siendo un punto fundamental en el centro de México. Ya no tenía la población y ya no tenía el poder para ir a
pelear con pueblos en el norte de México, sur de Estados Unidos, o para llegar a Tikal, ¿no? Ese poder que había tenido en un momento ya lo había perdido, pero seguía siendo una de las principales ciudades en el centro de México, con igual o mayor población que Cacaxtla, que Xochicalco, que Cholula. Quizá Cholula tenía un poco más, pero justo seguía siendo una ciudad muy importante. Entonces, este tipo de formas o este desarrollo del 0 al 700 va a tener en la pintura un desarrollo particular. En un primer momento, entre el 0 al 250, lo que les comentaba justo es que en este momento es cuando Teotihuacán está empezando a tomar poder, que es muy bonito imaginarse, porque generalmente nosotros imaginamos o vemos Teotihuacán en este último momento que tenía la ciudad, pero entre el 0 y el 250, la pirámide de la luna era un pequeño basamento, que seguramente tenía el tamaño de los basamentos que vemos alrededor de la ciudad. La pirámide del Sol también era un pequeño basamento del mismo tamaño, y la principal pirámide era justo la pirámide o el templo de Quetzalcóatl. En este momento, entonces, no se encuentran aún figuras humanas. El cuerpo humano no es pintado, no es representado en los murales, y se tiene una paleta muy reducida de colores, con algunos cuantos verdes, unos tonos cálidos y un color negro, y en el cual sobre todo van a dominar las representaciones de los animales. Los animales, como una representación de la fuerza de la naturaleza, va a ser algo que va a estar abundando. Después de ese momento, en el 250, hay un proceso que ocurre en el cual la pirámide de Quetzalcóatl se va a tapar. Vamos a dejar de tener durante mucho tiempo la figura de la serpiente en pintura, y se va a construir la pirámide del Sol como la conocemos. En este momento, entonces, que tener Teotihuacán el poder de construir esta enorme pirámide nos muestra sobre todo esta importancia que está teniendo la ciudad. Es en este momento también cuando tenemos esta información en Tikal, ¿no? De la llegada de grupos teotihuacanos, y en este momento entonces va a ser también cuando se va a estar pintando estas imágenes en las cuales únicamente abunda el color rojo, ¿no? Se ocupan 3 tonos de rojo, va a empezar a aparecer el ser humano, va a empezar también a representarse elementos vinculados al ritual, como es, por ejemplo, la sangre, corazones, deidades, ¿no? La vírgula de la palabra surge en este momento en los murales, y este momento de crecimiento, cerca del 450 probablemente al 650, que es, como lo comentaba, el colapso de la ciudad, se va a empezar a transformar, y sobre todo se va a transformar en una pintura que va a emplear muchos colores, y además de emplear muchos colores se va a tener como una mayor presencia de escenas. Es decir, estas pinturas terminan siendo el momento en el cual Teotihuacán tiene una vistosidad sin igual. Es decir, Teotihuacán está vestido de una manera muy lujosa. Pero es interesante que muchas veces en el arte y en los estilos ocurre que estos momentos como de mayor esplendor en el arte sucede un poco cuando está una cultura, una sociedad o un grupo en declive. Es decir, en el cual ya no es tanto la búsqueda de mostrar el poder con el poder, ¿no? Es decir, cuando Teotihuacán tenía el poder no era necesario que se ostentara este lujo que se tenía, sino sobre todo en este momento en el cual empieza poco a poco a decaer, y en ese sentido es necesario mostrar hacia afuera la grandeza, la riqueza, el poderío que se tiene en un lugar. Y es justo este tipo de representaciones que vemos en este periodo, es decir, imágenes que nos muestran el poder, que nos muestran una exuberancia sin igual, y que es interesante porque después de este periodo, como les comentaba, Teotihuacán continúa. Teotihuacán sigue teniendo pintura mural, pero la pintura que se va a tener en este momento ya va a ser mucho más sencilla. Los pigmentos, por ejemplo, ya no se van a moler tan bien, ¿no?
sino que ahora se van a dejar como más burdos, con mucho más grumos, con un grano mucho más grande. Las imágenes van a empezar a representarse chimalis, escudos con un color rojo, es decir, se cambia este gran esplendor que se tenía por una sociedad que se muestra distinta a lo que habíamos nosotros visto. También en ese mismo sentido, si les interesa, un trabajo muy interesante que nos muestra este recorrido por los estilos es el de Sonia Lombardo, que ella sobre todo en estos grandes libros de pintura mural que coordinó en un inicio el proyecto de estéticas y que sobre todo se hacía cargo Beatriz de la Fuente y que actualmente está siendo llevado por Teresa Uriarte y también por Mario Olvido. Nos pueden, o ella, Sonia Lombardo, tiene trabajos que tratan justo de empezar a definir el estilo, que justo el primero de ellos es el de Teotihuacán, el cual sienta las bases de cómo podemos nosotros ir identificando estas características formales. Lo hace también en un trabajo muy bonito para el área maya, porque justo en el área maya se tiene una gran cantidad de murales, pero muchas veces dispersados, y ya se da la tarea de buscar esta forma común que tiene el arte, y también lo hace para el caso de Oaxaca con los murales, sobre todo de las tumbas. Desafortunadamente, pues ella falleció y se quedaron inconclusos también trabajos que hacen falta para la zona de Cacaxtla, para la zona del centro de México, con los pocos murales que tenemos, o incluso también para la zona del Golfo, ¿no? Y también falta esta metodología que ella empleó y que dio resultados estupendos, ver cómo se puede aplicar a otro tipo de representaciones. Les ponía el caso de la escultura, ¿no? Es decir, pensar que estas esculturas monumentales tuvieron que ser creadas por más de un artista y cómo podemos ver esta mano, justo nos lleva a plantear nuevas preguntas y sobre todo a tratar de buscar nuevas respuestas de las que sobre todo generalmente son buscadas, ¿no? Es decir, uno siempre busca, ahora que voy a estudiar el significado de la piedra del sol, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas nos abren otros mundos de conocimiento que son también necesarios abordar. Muchísimas gracias, Avan. Son todas las preguntas que tenemos en el chat de Facebook. Queremos agradecerte nuevamente por tu interés y por esta conferencia que hoy nos has ofrecido. Agradecerte y agradecer también a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo y por supuesto invitarlos a que visiten las salas de arte prehispánico del Museo Amparo, el México Antiguo. Muy buenas noches para todos. No sé si antes de cerrar, Avan, tú quisieras concluir con alguna otra reflexión. No, pues solamente agradecerles su tiempo a quien nos esté viendo ahorita, a quien nos vea en un futuro y sobre todo invitarlos a recorrer las salas del Amparo, ¿no? Con esta visión del estilo, con esta visión de qué se puede ver más, ¿no? Y sobre todo dejarse fascinar por las obras que se tienen en el museo, que realmente ustedes quedarán fascinados, ¿no? En el cual uno se puede tardar horas viendo una sola pieza y te das cuenta que al lado hay otra igual de fascinante y al lado otra igual, ¿no? Y también tienes otras colecciones virreinales, siglo XIX, contemporáneo, que valen muchísimo la pena darse una semana para ver toda esta colección, sobre todo darles esta invitación de visitar el museo y agradecerles nuevamente a Silvia, también al Museo Amparo, la invitación. Muchísimas gracias, Avan. Muy buenas noches para todos y nos vemos en la siguiente conferencia que ofreceremos en el marco de la colección a detalle. Gracias.